Piensas en un pingüino y ¿qué te viene a la mente? Seguramente esa figurita simpática que tu abuela tiene encima de la nevera, ¿a que sí? Pues borra esa imagen, porque hoy vamos a hablar de un animal que es mucho, pero que muchísimo más que un pájaro torpe con smoking. ¿Y si te dijera que estos animales beben agua salada como si fuera refresco? Que tienen rodillas, pero no las ves, y que en su mundo existe el engaño, el robo e incluso el secuestro. Quédate porque estás a punto de descubrir su lado más oculto. Bienvenidos a El Efecto Curioso. Ok, familia curiosa, vamos al lío. Cuando pensamos en pingüinos, casi siempre imaginamos la Antártida, ¿verdad? Y sí, muchas de las 18 especies de pingüinos que existen viven allí, como el majestuoso pingüino emperador. Pero, noticia de última hora, no todos los pingüinos viven en un congelador gigante. Hay especies que habitan en las costas de Sudamérica, Australia, Nueva Zelanda y hasta en las cálidas Islas Galápagos, casi en el Ecuador. Pero hoy no nos quedamos en la superficie. Vamos a sumergirnos en los secretos más profundos de su biología y su comportamiento. Hoy te traigo 7 curiosidades sobre los pingüinos que te van a dejar helado. Empezamos la cuenta atrás. Número 7. El smoking es un camuflaje de alta tecnología. Ese look tan elegante de camarero de fiesta no es por casualidad. Es una estrategia de camuflaje alucinante llamada contrasombreado. Cuando un depredador, como una foca leopardo o una orca, mira hacia abajo desde la superficie, el cuerpo negro del pingüino se confunde con la oscuridad del fondo del océano. Y si el depredador está debajo, como un tiburón, y mira hacia arriba, su barriga blanca se camufla perfectamente con la luz del sol que se filtra por el agua. Pero lo más brutal es lo bien que funciona. Este camuflaje rompe su silueta, haciendo que sea increíblemente difícil para los depredadores juzgar su distancia y velocidad. Es como un truco de magia visual para sobrevivir. Número 6. Vuelan pero bajo el agua. Sí, son aves no voladoras, pero ¿quién necesita el cielo cuando eres un torpedo viviente? Sus alas, que en el aire serían inútiles, se han transformado en aletas rígidas, aplanadas y potentes, perfectas para volar en el agua. A diferencia de las aves voladoras que tienen huesos huecos para ser ligeras, los pingüinos tienen huesos densos. Esto les ayuda a reducir la flotabilidad y a sumergirse con una facilidad pasmosa. El pingüino gentoo, por ejemplo, puede alcanzar los 35 km por hora bajo el agua, y el emperador puede sumergirse a profundidades de más de 500 metros. Y no es solo velocidad, es agilidad. Algunas especies pueden liberar microburbujas de sus plumas para reducir la fricción con el agua y conseguir un turbo instantáneo para escapar de predadores. Es como activar el nitro. Número 5. Beben agua salada sin problemas. ¿Te imaginas beber agua del mar? Acabarías fatal, pues a ellos les da igual. Viven rodeados de agua salada y la necesitan para hidratarse después de cazar su comida, que también es salada. Así que la evolución les dio una solución flipante. Una glándula especial, llamada glándula supraorbital, situada justo encima de sus ojos. Esta glándula funciona como una planta desalinizadora personal de altísima eficiencia. Filtra el exceso de sal de la sangre y la concentra en un líquido que después expulsan por los orificios nasales. Si te fijas bien, en algunos documentales, a veces parece que tienen la nariz goterando. No están resfriados, están estornudando sal. ¡Qué locura! Número 4. Sus rodillas están ocultas. ¿A que no sabías esto? Los pingüinos tienen rodillas. Y no solo eso, tienen fémur, tibia y peroné, como tú y como yo. El truco es que toda la parte superior de su pierna está oculta dentro de su cuerpo, cubierta de plumas y grasa. Este diseño no solo causa su caminar cómico, sino que es clave para su sobrevivencia. Al mantener la mayor parte de la pierna dentro del cuerpo, minimizan la pérdida de calor. Es en definitiva un sacrificio evolutivo. Cambiaron la elegancia al caminar en tierra por una maestría absoluta en el agua. Y viendo cómo nadan, parece que les salió a cuenta. Pues bien, un momento, si te está pareciendo alucinante, asegúrate de estar suscrito y de reventar ese botón de like para que no te pierdas ninguna de nuestras aventuras. Ahora sí, seguimos. Número 3. Tienen un superpoder contra el frío y el calor. Vivir en los lugares más fríos del planeta requiere adaptaciones extremas. Su principal defensa es un abrigo de plumas de alta tecnología. Tienen hasta 15 plumas por centímetro cuadrado, superdensas y superpuestas, creando una barrera casi impenetrable contra el viento y el agua helada. Además, para incubar sus huevos, los pingüinos tienen un área de piel sin plumas en la parte baja del abdomen, llamada placa de incubación. Esta zona está supervascularizada y transfiere el calor corporal directamente al huevo, manteniéndola a una temperatura constante de casi 36 grados centígrados, incluso cuando fuera están a 40 bajo cero.
una ingeniería alucinante. Número 2. La prostitución por piedras. Y aquí es donde la cosa se pone intensa. En las colonias de pingüinos Adelia, que viven en la Antártida, el suelo está congelado, y lo único útil para construir un nido y proteger al huevo del hielo son las piedras. Las piedras son súper valiosas, son como el oro en su sociedad. Los machos las coleccionan y a veces se las roban unos a otros. Pero aquí viene lo alucinante. Los científicos han observado que algunas hembras, si ven que su nido es un poco pobre, van al nido de un macho soltero o de un vecino, se aparean con él y a cambio cogen una de sus mejores piedras y la llevan a su propio nido. Sí, has oído bien, un engaño en toda regla por material de construcción. Es una estrategia de alto riesgo, pero para ellas, una piedra más puede significar la diferencia entre que su cría sobreviva o no. Número 1. El lado oscuro, el secuestro de crías. Y llegamos al número 1, la curiosidad más impactante. La vida de un polluelo de pingüino es extremadamente frágil. A veces, si una pareja pierde a su polluelo, la hembra, movida por un instinto maternal tan fuerte que resulta desesperado, puede llegar a secuestrar la cría de otra pareja. La hembra secuestradora se acerca a un nido ajeno y en un momento de descuido roba el polluelo. Sin embargo, este impulso rara vez tiene un final feliz. La mayoría de las veces, el polluelo secuestrado es abandonado poco después, ya que el instinto de la madre adoptiva se desvanece y no sabe cómo cuidarlo. E incluso a veces la cría muere aplastada por las disputas de los adultos. Es un acto oscuro y complejo que nos muestra lo brutal que puede ser el instinto en la naturaleza. Desde su camuflaje perfecto hasta sus complejas y a veces crueles interacciones sociales, el pingüino nos demuestra algo increíble. Nos enseña que detrás de la apariencia más simple y cómica, la naturaleza esconde una complejidad brutal y unas estrategias de sobrevivencia que desafían nuestra imaginación. No son solo pájaros en smoking, son maestros de la adaptación, ingenieros del frío y protagonistas de dramas que ni el mejor guionista podría inventar. Muchísimas gracias por llegar hasta el final, equipo. Ahora te pregunto a ti, ¿qué fue lo que más te flipó de los pingüinos? ¿Conocías su increíble y a veces oscuro comportamiento social? Déjamelo en los comentarios. Y si te ha gustado este viaje al corazón del hielo, revienta el botón de like, compártelo con tus amigos y suscríbete para no perderte el próximo efecto curioso. Y oye, si quieres apoyar directamente al canal y tener acceso a beneficios exclusivos, considera hacerte miembro. Haz clic en el botón Unirme y forma parte de nuestro club de curiosos. Tu ayuda nos permite buscar más historias increíbles como esta. ¡Te esperamos! Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Sigue curioso!